Justo ahora estamos en la zona perfecta para rebotar y dejar a todos los que están esperando Bitcoin en 40, 42, 45k en el muelle de San Blas. Estamos muy cerca de ese punto en el que ya el gran consenso del mercado piensa que esto va a seguir retrocediendo y han decidido vender en ligeras pérdidas, ligeras ganancias o grandes ganancias para recomprar más abajo. Y esos precios quizá no lleguen, familia, porque es ahora cuando se está capitulando. Los datos on-chain nos dicen que estamos viendo la mayor capitulación de los últimos 3 años esta semana. No en la caída del 5 de agosto, cuando Bitcoin llegó a los $49.000, que esa aún se aguantó. Tuvimos una fuerte capitulación, pero este último movimiento ha sido muy duro y muchos han vendido esperando ya niveles inferiores para recomprar. Estamos en el caldo de cultivo perfecto para tener un fuerte rebote quizá de cara a finales de la semana que viene o la segunda quincena de este mes de septiembre. Es decir, que podrían profundizar algo más las caídas la semana que viene porque sobre todo el sector tradicional ha tenido un cierre bastante feo que propone caídas mayores y eso podría arrastrar a Bitcoin y criptos, pero algo que no se te puede pasar por alto. La gran caída del 1 de agosto, lunes, nos la adelantó Bitcoin con un sábado y domingo correctivos que nos estaba adelantando una preapertura bajista del sector tradicional. Todo eso lo hemos ido comentando por este canal vídeo tras vídeo y por ahora Bitcoin está aguantando bastante bien, por lo que de tener correcciones a inicios de semana probablemente sean menores de la que muchos esperan o por lo menos no tan agresivas como las que vimos el 5 de agosto. Y por otro lado tenemos un Bitcoin perdiendo dominancia. Algo muy curioso porque si BTC, que es el activo más sólido de este ecosistema, cae, lo normal es que las altcoins retrocedan mucho más, ¿verdad? A no ser que ya no se les pueda castigar mucho más, que ya no se pueda sacudir el árbol mucho más, y esto evidentemente estaría confirmando que están en suelos de largo plazo. Así que veremos lo que pasa. Yo no creo que Bitcoin vaya a perder los $49.000 de nuevo, aunque por supuesto puedo estar equivocado. De hecho, de eso se trata este negocio, de acertar y fallar, y que nadie tome esto como un consejo de inversión porque no lo es. Pero mejor vamos a las gráficas para poder respaldar estas últimas palabras. ¡Vamos para allá! Bueno, vamos a empezar repasando 3 gráficas de ciclo de BTC para ver si tiene sentido o no profundizar mucho más allá de los niveles en los cuales nos encontramos ahora a estas alturas del ciclo de Bitcoin, que llevamos 141 días después del halving del activo, ¿vale? Entonces, bueno, hay gente que es muy bajista, gente que es alcista, que cada uno haga lo que crea, pero últimamente sí que es cierto que me estoy encontrando muchísimos mensajes de todo, ¿no? De buena onda, de mala onda, de todo, pero el mensaje sería, Carlos, vamos a caer mucho más. Tu análisis está mal. Vamos a ir a los 25k. El mercado bajista empieza porque la bajada de tipos, porque la recesión, porque los youtubers alcistas. Si crees eso, vende. No esperes a que todo caiga para vender. Si realmente crees eso, vende ahora, que estamos en zona de máximos en Bitcoin. Yo no creo eso. Yo no puedo venir aquí, enchufar la cámara y decir, chicos, el mercado va a retroceder, porque no lo creo en el largo plazo que eso suceda, de aquí a un año vista. Yo no te estoy hablando de lo que pueda pasar mañana, la semana que viene o en los 2 siguientes meses, ¿vale? Para que se entienda. Aquí la visión que tengo siempre es de largo plazo, que es donde realmente se gana la pasta, ¿eh? ¿Dónde se gana la pasta? Lo que pasa es que la gente se pierde en el apalancamiento, en las gemitas y en los movimientos de corto plazo. Hay que formarse y salir de ahí ya, de una vez, porque si no, va a ser un infierno. Pero bueno, al final se aprende a base de palos. Fijaos que aquí tenemos todos los ciclos de BTC desde el día del halving hasta el máximo del ciclo y máximo del ciclo. Y en esta línea de color verde lo que vemos es el momento actual. ¿Para qué nos sirve esta gráfica? Bueno, pues para orientarnos cómo estábamos en los ciclos anteriores a 141 días después del halving del activo. Excluyendo el primer halving de todos, que digamos que fue el más especulativo, aquí tenemos una visión mucho más limpia. Y fijaos que ahora mismo nos encontraríamos muy desfasados a la baja respecto al comportamiento típico de BTC después del halving. Sí que hemos tenido un movimiento lateral como en todos los ciclos anteriores, pero ahora este desfase a la baja pienso que se va a reajustar con movimientos alcistas, ya sea este mes, el que viene, a finales de año o a inicios del 25. Pienso que se va a reajustar al comportamiento de los ciclos anteriores y que perfectamente se puede meter entre los 2 ciclos anteriores. Es decir, podemos tener este tipo de comportamientos sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema podríamos tener este tipo de comportamientos. Ahora, esto ya pondría Bitcoin por encima de los 100k para el primer trimestre del 25, más o menos, ¿no? Entonces, como veis, si nos fijamos simplemente en los ciclos de BTC, no propone que vayamos a corregir mucho más, porque de hecho estamos en la peor performance de precio desde el halving hasta el día 141. Más bien lo que propone es lo contrario, que estamos ya llegando a la fase final de esta lateralización antes de un movimiento importante que ponga al activo en subida libre. Ahora, vamos a apoyarnos en esta otra métrica, que al final lo que nos dice es cómo se encuentra Bitcoin desde el día del halving en base a su precio promedio de todos los bitcoins que hay en la cadena. Es decir, el precio realizado, imaginaos, todo el supply de bitcoin, evidentemente cada usuario tiene un precio promedio de compra. Si sumamos todos esos precios promedio y hacemos una media,
sale el precio realizado. Entonces, eso nos va muy bien porque fijaos cómo aquí nos coge que Bitcoin, que es esta línea de color rosa, estábamos bueno, habíamos visto máximos por primera vez antes del halving, es decir, el ciclo se estaba adelantando. ¿Qué ha pasado con este movimiento lateral de tantos meses? Que el ciclo de Bitcoin se ha ajustado a los ciclos anteriores en base al precio realizado el día del halving, y esto es algo buenísimo, buenísimo. Evidentemente, si el activo hubiera repuntado al alza, pues claro, hostia, los ETF, la demanda, esto, lo otro, te lo puedes esperar porque está pasando algo históricamente muy positivo para el largo plazo y el mercado es una máquina que descuenta expectativas futuras. Entonces, podríamos haber visto una reanudación del movimiento alcista antes de tiempo, tal y como pasó en el primer ciclo de todos, pero este movimiento lateral lo que ha servido es para que Bitcoin se ajuste a los dos ciclos anteriores en base al precio realizado el día del halving. Y esto es muy bueno porque esas alzas, esos movimientos tan alcistas que hemos visto a principios del 23, bueno, a partir de la segunda mitad del 23, mejor dicho, ya se han sanado, ya estamos igualados en cuanto a performance desde el día de halving en base al precio realizado del activo. Y como veis aquí, pues estamos de hecho tocando la zona de mínimos del ciclo anterior antes, a muy pocos días, de hecho. Fijaos que estamos hablando que el día 150, 160, ponle, ya salíamos de zona de mínimos y ahora mismo estamos en el día 141. Es decir, que en principio, a finales de este mes de septiembre deberíamos ver una reacción alcista que ya el activo no mirase atrás y empezarse este movimiento de subida libre que pasa en todos los halvings. Ahora, amigos, que tenemos un cisne negro, que si no sé qué, que si esto, yo qué sé, es que no podemos contemplar esto en cada uno de nuestros análisis porque un cisne negro nadie lo espera. Nadie lo espera. Y cuando te quedas esperándolo, lo que pasa es que te quedas fuera de todo movimiento alcista, porque sucede muy poquito, ¿no? Entonces, fijaos que en base a esto ya tenemos el precio de Bitcoin ajustado, ya se ha, digamos, saneado ese movimiento alcista que nos llevó a máximos por primera vez antes del halving. Y luego, para más INRI, fijaos que si nosotros calculamos desde los mínimos de un ciclo hasta los mínimos del siguiente ciclo, eso nos saca esta gráfica que contempla los mínimos de los ciclos anteriores y ahora mismo, pues fijaos que desde los mínimos del ciclo anterior hasta el momento actual, comparándolo con los dos ciclos anteriores, de nuevo estamos también en un punto muy igualado. Entonces, ¿realmente podemos corregir un poquito más? Sí, podemos corregir un poquito más. ¿Podemos irnos a los 42.000? Oye, sería una sorpresa, sería algo que nunca en la historia de los ciclos de Bitcoin ha pasado. Porque no haya pasado nunca significa que no pueda pasar. No, pero la probabilidad que yo le doy es muy baja. Y antes de entrar en 4 métricas que os van a dar muchísima información, quiero comentaros algo. No sé si os ha pasado alguna vez que soñáis algo que luego sucede. Hace unos cuantos días, lo que me pasó es que estuve soñando con que estaba en un plató de televisión profesional con una realización de la hostia y de repente me entregaron un mensaje muy importante que debía compartir con la comunidad. Eso lo he soñado. Y esta mañana me he encontrado en el buzón de entrada de mi correo electrónico este vídeo. Primero fueron los ETF de Bitcoin, después los ETF de Ethereum y con esta reciente noticia de BlackRock, Bitcoin se dirige inevitablemente a los $100.000 y para celebrarlo vamos a conectar con el invitado especial del día de hoy, Carlos, Michael Saylor. Disculpa, me acaban de dejar esto de producción, es muy importante. Vamos a ver. ¿La que vamos a liar? Chicos, canceladlo todo. ¿Tú? ¿Pero qué haces? ¿Que no ha terminado el programa? ¿Qué será? ¿Será? Bueno, amigos, como ya he venido comentando en los últimos vídeos, el proyecto de mi vida está por salir, concretamente el 19 de septiembre, aunque en apenas un par de días, el martes de la semana que entra, vais a tener mucha información al respecto. Es algo que os va a sorprender, os va a gustar, os va a encantar, porque todos queremos llegar lejos en este mundo. Y el eslogan del proyecto es: si quieres llegar rápido, vete solo. Si quieres llegar lejos, vamos juntos. Os garantizo que lo que está por llegar va a ser muy grande, que va a gustar a muchas personas que estáis viendo este vídeo. Estar atentos a las redes sociales porque el martes de la semana que viene se viene la bomba. Bueno, amigos, vamos ahora con estas 3-4 gráficas que os van a dar muchísima información para el corto plazo. Ya no estamos hablando siquiera para finales de año, ¿no? En este caso, las gráficas on-chain que vamos a ver a continuación nos hablan del corto plazo. Nos dicen que probablemente estamos llegando a una zona de fondos del corto plazo y que tampoco tiene mucho más sentido, aunque todo puede suceder, profundizar mucho más allá de los niveles en los cuales se encuentra Bitcoin ahora mismo. Fijaos, en pantalla tenemos la tasa de financiación del mercado de los futuros perpetuos. Como ya sabéis, las tasas negativas nos indican que los futuros han capitulado, que los futuros interpretan que el punto
el cual se encuentra Bitcoin es muy bueno para operar short. Y el mercado normalmente, cuando ya ha convencido a alguien de que tiene que operar en un lado, en este caso en el lado largo o el lado corto, ahora short es el lado corto, suele suceder lo contrario. Fijaos, cuando tenemos la tasa negativa, rebote potente. Ahora tenemos la tasa negativa, de hecho bastante más negativa que cuando Bitcoin estuvo retrocediendo por toda esta zona de mínimos, y por el momento no hemos tenido un rebote considerable, pero es que si lo suavizamos en una media de 7 días, nos damos cuenta que ya hemos generado una tasa negativa en media de 7 días, algo que por ejemplo no hicimos con la corrección del Sell the News de enero, y que las veces que hemos tenido esta tasa negativa han venido impulsos importantes o estábamos en zona de mínimos. Es algo que ya sucedió también en los mínimos de, bueno, ya sabéis que antes estábamos hablando que estamos en una etapa muy similar al ciclo anterior cuando Bitcoin estaba por esos niveles de precio que estoy señalando ahora. Bueno, cuando Bitcoin estaba por esos niveles de precio, como estáis viendo en pantalla, tenía una tasa negativa, algo muy similar a lo que está sucediendo ahora. Es decir, nadie se esperaba esto. Nadie se esperaba esto. Nadie se esperaba esto. Nadie se lo esperaba. Ahora, cuando el mercado ya empezó a subir, lo que vimos es que la tasa se empezó a disparar. Cuidadito, porque esto pienso que va a volver a pasar, ¿vale? Pero es que lo realmente interesante es que si nos bajamos a la temporalidad diaria, daos cuenta que estamos viendo como prácticamente día sí día no tenemos tasa negativa. Los futuros han capitulado. Estamos a las puertas probablemente de un rebote considerable. Por lo menos eso es lo que propone esta gráfica. Pero es que vamos a darle una vuelta de tuerca más. Esta gráfica, lo que estáis viendo aquí en pantalla, es en color naranja la tasa de financiación y en color azul una media de 3 meses de la tasa, ¿vale? Entonces, es interesante ver cuando tenemos la tasa actual muy por debajo de la media, la tasa actual muy por debajo de la media, la tasa actual muy por debajo de la media y la tasa actual muy por debajo de la media, como es el caso actual. Fijaos que esto es la media de los últimos 3 meses y la tasa está claramente por niveles inferiores, lo cual quiere decir que el mercado ahora mismo está decantándose hacia el lado corto. El consenso del mercado está convencido que esto va a seguir retrocediendo, que es algo totalmente opuesto a cuando estábamos con movimientos alcistas. Así que muy buena perspectiva desde el mercado de derivados. Sin embargo, antes hemos hablado de capitulaciones. Oye, ¿qué es una capitulación? Una venta en pánico, una venta que digo, mira, me da igual el punto del ciclo, si estamos en soporte, si estamos en resistencia, si estamos en mínimos de un movimiento, vendo porque no quiero saber nada. Eso es capitulación. Evidentemente estamos en una zona de desesperación, capitulación, como quieras llamarlo, y simplemente interpretando esos sentimientos de mercado. No suelen ser zonas de techos, amiguito, no suelen ser zonas de techo. ¿Que puede seguir cayendo? Pues puede pasar, ¿no? Pero daos cuenta que en este caso lo que estamos viendo son las pérdidas realizadas del operador de corto plazo, que es todo aquel que ha comprado Bitcoin los 155 últimos días, ¿vale? Entonces, realmente lo que mide esta gráfica, que por cierto, todos los que tengáis Glassnode, sabéis que aquí abajo tenéis la descripción, le dais a traducir y aquí os lo dice, pero bueno, básicamente lo que hace es coger el promedio móvil de un año de las ganancias pérdidas realizadas de este operador, y cuando tenemos oscilaciones alcistas dentro de esta gráfica, lo que nos dice es que, evidentemente, si estamos en correcciones y tenemos un spike, van a ser pérdidas. Las pérdidas realizadas en estos niveles están siendo muy superiores a las pérdidas realizadas del promedio anual, ¿vale? Entonces, esto es algo que evidentemente, fijaos lo que está pasando ahora mismo, amigos, fijaos lo que está pasando ahora mismo, que con el movimiento de caída de los últimos días hemos tenido este momentum bajista en el punto 15, es decir, una de las mayores capitulaciones de los últimos años, concretamente desde mayo del año 2021 no teníamos una capitulación similar, y ya nos tendríamos que remontar a marzo del año 2018. Entonces, esto realmente lo que nos está diciendo es que este último movimiento a la baja, mira, ya el mercado está cansado, vendo, que le den por saco a todo, ya cuando el mercado suba ya me volveré a reenganchar. Y si nosotros vemos históricamente esas zonas, nos damos cuenta que suelen ser zonas antes de rebotes importantes, zonas antes de rebotes importantes, zonas antes de rebotes importantes y zonas antes de rebotes importantes. Así que atención, porque el mercado está capitulando. Y ahora, atención, la señal, ya digo atención, pero es que, amigos, es que tenemos gráficas importantes. Tenemos la señal de riesgo ahora mismo en el punto 100. Sé que muchos de los que me seguís no necesitáis más información. Para todos los que sois nuevos y esta es la primera vez que veis esta métrica, la señal de riesgo es una señal que está patentada por Glassnode, que tan solo puedes acceder a esta información si tienes la T3 de Glassnode y pagas 800 y pico dólares al mes, como lo hago yo porque soy un enfermo de las gráficas, y en este caso lo que hace es contemplar un conjunto de métricas on-chain y de oscilaciones de precio históricas de Bitcoin, y cuando la tenemos marcando el punto máximo nos dice, oye, aquí hay un alto riesgo de incorporarnos a mercado. Zona de compra. Entonces, yo he estado haciendo un promedio desde inicios, desde
que esta gráfica tiene su primera lectura, ¿vale? El promedio de acierto es del 83%. Concretamente creo que han sido 17 señales de compra, de las cuales 14 han sido ganadoras y 3 perdedoras. Y en este caso, fijaos que estamos de nuevo en señal número 100. Por lo tanto, este indicador, que lo que nos indica históricamente es que cuando tenemos la señal de riesgo en el punto 100, fijaos, ¿no? Vosotros mismos, ¿vosotros pensáis que esto era zona de venta? No, es que faltaba la capitulación. Ya, hombre, pero ¿y si no viene la capitulación y viene el rebote, qué? Era una clara zona de compra. Esto era zona de compra, teníamos los mínimos de ciclo en zona de compra, teníamos los mínimos de marzo en zona de compra, teníamos los mínimos de agosto en zona de compra, teníamos los mínimos de los 50.000 dólares por aquí en zona de compra, ahora estamos en zona de compra, sí. Sí y sí. ¿Se puede equivocar este indicador? Puede equivocarse. La probabilidad es del 83% y a mí eso ya me sirve junto al conjunto de métricas que os he mostrado antes para determinar que estamos en una zona de alta probabilidad a ver un rebote en el precio de Bitcoin. Bien amigos, atención a los siguientes minutos porque aquí es donde tiene que estar gran parte de la atención de este vídeo. Ya hemos llegado a ese nivel que lo venía esperando desde el 24 de agosto. Como ya sabéis, en los últimos vídeos a nivel fundamental, a nivel on-chain, a nivel de ondas de Elliott, a nivel estacional, a nivel de ciclos de Bitcoin, he justificado de muchas formas que la figura triangular que tenéis en pantalla es la estructura que más sentido tiene por todo, por absolutamente todo lo que he comentado, ¿no? Entonces, no se deberían romper los 49.000 dólares. No cabe esperar eso. De hecho, evidentemente puede pasar, pero el escenario de mayor probabilidad, mejor dicho, para mí, que puedo estar equivocado, es no perder los 49.000. ¿Ya hemos visto los mínimos? No, yo creo que vamos a ir a los 51.000 dólares, 50.000 altos. Es mi punto de vista y ahora lo voy a justificar, ¿vale? Que para todos los que ya venís siguiendo los últimos vídeos, sabéis que aproximadamente desde el 24-25 de agosto yo venía esperando este movimiento a la baja en 5 ondas, que llevase a Bitcoin a niveles de los 53.200 o 52.500. Bueno, pues justamente en este recuadradito de color verde es donde hemos tenido la primera reacción alcista. Yo, por cierto, también he shorteado ese movimiento al alza, con una entrada en los 53.200 y una salida en los 54.300. Ahora mismo estoy en corto desde los 54.500 aproximadamente. Dejaré por aquí la operación. ¿Y qué es lo que yo esperaría ahora mismo? Lo que esperaría para el corto plazo, ¿eh? Vamos a ver en los siguientes minutos cuándo se invalida este escenario y cuál es el escenario alternativo que os voy a proponer. Ya sé que estuvimos dando un zigzag, pero hay otra estructura que coge mayor peso bajo mi punto de vista, ¿vale? Primero, lo que vamos a hacer es irnos a 4 horas. Vámonos a 4 horas. Entonces, dentro de este último movimiento bajista, que bajo mi punto de vista inicia con este movimiento de aquí, debería haber 5 ondas a la baja. Esta sería la primera, la segunda, esto podría ser la tercera, este movimiento correctivo sería la cuarta y ahora podríamos ver un último movimiento a la baja de onda 5 que llevase a Bitcoin a niveles de los 51.000 dólares aproximadamente, ¿no? De hecho, la onda 5 pues puede quedarse muy cerquita a la onda 3, no tiene por qué romperla o perforarla ligeramente, ¿vale? Ya estamos en zonas interesantes, que se entienda, pero hilando un poquito más fino, quiero justificar también por qué he abierto un short por estos niveles, aunque ya tengo el break-even puesto. En este caso, si yo cojo el movimiento de onda 3, perdón, el movimiento de onda 1, desde el máximo hasta el mínimo, y especulo que estos niveles de máximo son ya los de la onda 4, podría incluso retroceder Bitcoin hacia niveles de los 51.000 dólares. Y aquí sería el punto de máximo dolor, que puede casar bastante bien con una apertura bajista a los índices tradicionales, antes de reanudar un nuevo movimiento alcista. ¿Vale? Entonces esto simplemente lo tendríamos que reajustar porque aún el mínimo no está confirmado. Yo he sacado un ratio de 1:1 que lo que me coge es que desde estos niveles de aquí hasta estas zonas de aquí, Bitcoin ha tenido el mismo recorrido o esa onda que esta otra anterior, un A, B y C. Por lo tanto, a partir de este punto ya tiene sentido buscar posiciones largas, ¿vale? Que de hecho ya he tenido que saltarme el take profit aproximadamente en el trade este. Entonces, ahora quiero mostraros cuál podría ser el escenario alternativo. El escenario alternativo, ¿vale? Ya sabéis que bajo mi punto de vista podría faltar un último leñazo a la baja, aunque no tiene por qué, porque ya estamos en zonas interesantes. Es el siguiente movimiento de impulso, creo que ahí es donde va a entrar el FOMO cuando se vea un rebote, porque ahora mismo la gente está tremendamente pesimista, ¿eh? Esto está 42, 41, te estás equivocando, ¿qué tal? Déjame tranquilo, chicos, si me equivoco, pues ya me equivocaré, no pasa nada, me salta el stop loss y busco nuevos precios de entrada en zonas inferiores, ¿vale? Sin más, es que no hay ningún problema. Entonces, si el mercado rebota, probablemente tengamos una nueva onda bajista. Y ahí, bueno, ya de hecho estaríamos cercanos a un mínimo relativo que probablemente no volvamos a testear en meses. Eso es lo que pienso, que puedo estar equivocado. Ahora, ¿qué pasaría si finalmente perforamos los 49.000 dólares? Sé que estuve hablando con vosotros de un zigzag, pero no me casa muy bien, a no ser que tengamos un cisne negro,
la verdad que eso no se puede contemplar, un movimiento muy agresivo a la baja desde estas zonas. Entonces, he sacado un escenario alternativo y es este que tenéis en pantalla, que es una diagonal final. Al final es un tipo de estructura triangular, ¿vale? Se pueden especular con muchas estructuras triangulares. En este caso, esto me casa bastante bien con una nueva etapa de desgaste, mayor sufrimiento, más capitulaciones y un periodo aletargado para el precio del activo que pueda demorar hasta principios de noviembre. ¿Por qué hasta principios de noviembre? Porque si aquí empieza esta estructura, yo puedo medir también dónde empieza esta otra. Y si yo cojo las temporalidades de FIBO en este caso y mido desde el inicio de este movimiento de plana hasta el punto de este movimiento que está iniciando ahora de figura triangular, fijaos que el 1-1 casa por aproximadamente a finales de octubre, ¿no? Entonces podríamos estar hablando que perfectamente podría verse los mínimos para la segunda quincena de octubre, zonas en torno a los 42.000, 45.000 dólares, un nivel de precio que todo el mundo espera, pero que yo personalmente pienso que la gran parte de la gente que está esperando niveles de precio inferiores se va a quedar esperando en el muelle de San Blas. Veremos lo que pasa, pero bajo mi punto de vista este sería el escenario alternativo de perder los 49.000 dólares y el punto objetivo sería profundizar dentro de la suponda 4 anterior, ¿vale? Pero hasta que no perdamos los 49.000 dólares, mi escenario de mayor probabilidad sigue siendo este porque se viene respetando a la perfección, ¿vale? Entonces ya sé hasta dónde podría llegar Bitcoin en el caso de venir un nuevo movimiento a la baja, hacia niveles de los 51.000 altos, o 51.000 dólares, ¿vale? Pero ya estamos en zonas interesantes, así que teniendo en cuenta que también los futuros han cerrado en los 53.500, que es 500 dólares por debajo del nivel de precio en el cual se encuentra Bitcoin. Podría esto profundizar un poquito más hacia todas estas zonas de aquí. Y a partir de aquí, si realmente esto ha sido el último movimiento bajista y ya no faltan nuevos leñazos a la baja, lo que deberíamos ver es una corrección de este movimiento alcista en un ratio del 61,8 aproximadamente. Y eso dejaría un nuevo punto de entrada dentro de este movimiento correctivo en los 53.500 a los 53.000 dólares aproximadamente por todo este ratio de aquí, ¿no? Entonces ya eso dependerá del análisis de cada uno. Yo os digo que estoy shorteando este movimiento bajista y lo que esperaría es una limpieza de los mínimos de la semana en la cual nos encontramos, probablemente de cara a inicios de la siguiente, y el mínimo de ese impulso podría estar en zonas en torno a los 51.000 dólares. Así que veremos, ya tenemos por eso escenario alternativo, por lo menos ya lo tengo yo, de mayor probabilidad, que es este que tenéis ahora mismo en pantalla, ¿vale? Algo interesante, la dominancia de Bitcoin está retrocediendo y esto es curioso porque no suele suceder con un Bitcoin cayendo, es decir, cuando el activo más sólido del ecosistema retrocede, lo normal es que las altcoins retrocedan más que Bitcoin y en este caso lleva 4 días donde Bitcoin está retrocediendo y las altcoins recuperan cuota de mercado. Eso es muy interesante porque probablemente lo que nos esté diciendo es que el árbol de las altcoins ya esté en gran parte sacudido y esto significa que podrían estar por zona de suelos antes de un movimiento alcista de largo plazo, no mañana, pasado, semana que viene. Largo plazo es probablemente el segundo trimestre del año 2025, que probablemente el movimiento alcista empiece antes, pero a partir de esa etapa ya probablemente podríamos especular con que ese alza podría estar cerca de finalizar. Ahora, si pasamos a ver el comportamiento de Ethereum, esto es algo que ya he comentado en varias ocasiones. Después de latigazos bajistas agresivos a la baja, Ethereum, fijaos que normalmente, fijaos, el mínimo de este movimiento se vuelve a testear aquí y a partir de aquí ya generamos un mínimo superior al anterior. Podemos estar perfectamente en esta estructura. El mínimo de toda esta zona se vuelve a testear. El mínimo también de todo el retroceso que vimos en el mes de agosto, fijaos que fue esta caída, se vuelve a perforar ligeramente, pero ya estamos en zona de mínimos antes de un impulso. Pienso que ahora mismo estamos en un escenario bastante similar. Se podrían perforar incluso niveles de los 2.100 dólares, se podrían perforar, sí, pero pienso, y casándolo con el análisis que os he comentado antes de Bitcoin, salvo que se rompan los 49.000 dólares, que eso vendría de la mano de un rebote fuerte que dejaría una gran oportunidad en Ethereum y probablemente el siguiente movimiento correctivo ya no lleve a Ethereum a estos niveles de precio. Así que ahora mismo, pues fijaos que llevamos ya consumidos desde el mínimo de esta estructura unos 34 días, por lo que ya llevamos más de la mitad de días dentro de la pauta lateral que suele generar Bitcoin, así que, bueno, pues esto casa bastante bien para un inicio del mes de octubre alcista. Vámonos con Toncoin, que ya estuve comentando este nivel de precio desde prácticamente el 25 de agosto. Estamos aquí, por ahora no hemos visto quiebres de estructura, pero sí que pienso que son zonas bastante interesantes para reacumular si es que se tiene intención de acumular este proyecto. Ahora, si pasamos a Tao,
Seguimos dentro de toda esta estructura también, por lo tanto, si pensamos que Bitcoin puede estar a punto de un movimiento alcista, esta figura que tenemos aquí de onda plana expansiva podría tener algún tipo de intención de reanudar la tendencia anterior. Pero por ahora ya sabéis, hemos roto intento de ruptura de este canal bajista, tenemos recuperaciones en V después de limpiezas importantes. Bajo mi punto de vista, vamos a hacerlo simple. Estas zonas son zonas de suelos para ver movimientos alcistas de cara a finales de este año, ¿vale? Si nos pasamos a Saucer, en este caso está intentando remontar, pero hasta que no rompamos niveles de los 0.045 pienso que vamos a seguir dentro de esta estructura lateral correctiva, de momento apoyándonos en toda esta zona de techos anteriores. Y algo que quiero comentar muy interesante, y es que la privacidad podría ser una de las narrativas que podría explotar el siguiente mercado alcista, y Monero es la número 1 en este caso en privacidad. Daos cuenta que está generando, bueno, un comportamiento muy bueno, lleva laterales aproximadamente desde 13 de junio del 22, alucinante, 812 días laterales Monero. Y esta estructura de aquí me recuerda muy mucho a lo que hizo Chainlink, que a ver si la encuentro, la debería tener... Vale, aquí tengo a Chainlink. Quedaos con esta estructura de aquí en una zona de mínimos y ahora fijaos la estructura de Chainlink que generó también por estos niveles de aquí. Así que atención porque podríamos estar en una estructura bastante similar en Monero y en el momento que rompamos estos niveles de los 180 aproximadamente, podría salir esto disparado como un cohete y visitar niveles de los 300 con relativa facilidad, que eso ya es casi un 100% desde estas zonas. Así que atentos porque Monero, a contrapronóstico, porque es una Dino Coin, está teniendo un comportamiento excepcional. Y ahora el índice del Nasdaq, las tecnológicas, fijaos que ha tenido un cierre muy feo, ¿vale? Esto, las cosas como son. El cierre semanal ha sido feísimo en los mínimos de la semana, con un 6% de retroceso. Hacía que no teníamos una caída como esa, pues aproximadamente... tenemos que irnos bastante atrás para no ver un movimiento de caída en gráfica semanal como ese, es que os diría los mínimos de ciclo aproximadamente, los mínimos de septiembre del 22. Entonces, ahora podríamos estar en un escenario también similar a este de aquí, como he comentado en varias ocasiones, un escenario de pauta plana, de zigzag, como lo queramos llamar. Entonces, si yo me bajo a la gráfica diaria, fijaos que si esto es un movimiento de zigzag, Bitcoin podría profundizar en la limpieza de toda esta zona de mínimos, hay Bitcoin, el Nasdaq, hacia niveles en torno a los 16.800 puntos, que eso desde estos niveles de aquí, pues es una caída del 8%, aunque no necesariamente tiene que llegar aquí, podría generar otro tipo de estructuras, pues ya triangulares, ya veríamos cuáles, pero si generamos este zigzag, que sepáis que la zona de alta probabilidad son niveles de los 16.800 y es una talega importante, por eso pienso que este movimiento de caída podría venir acompañado también de una perforación en Bitcoin de los mínimos de esta semana que lo lleve hacia los niveles de los 50.000 altos, 50.000, 51.000 dólares y a partir de ahí generar un punto de inflexión y para arriba. Es lo que pienso, veremos lo que pasa. Nos vemos el martes con más información, amigos. No os perdáis las redes sociales porque vienen noticias fresquitas. Un fuerte abrazo.